Bienvenidos, bienvenidas a este octavo día de Ti Saldrá la Luz. Hoy nos toca hablar de algo importante, que ya estamos llegando casi al final, que son los pensamientos. Todas las personas tenemos tendencias mentales. Tendencias mentales significa pensar de determinada manera, ¿no? El primer impulso que nace de pensar de determinada manera. Algunas personas pueden llegar a tener tendencias mentales negativas, otras tendencias mentales positivas. Esto te das cuenta con la primera reacción que genera tu mente al momento de un suceso. O sea, alguien viene y te dice, no sabes lo que pasó. ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Pensás en que algo negativo o realmente estás a la espera pensando de que puede ser algo positivo? Cuando te sucede algo que no esperabas, que de repente cambia tu día, ¿qué es lo que te sucede? ¿Cuál es el primer impacto que genera tu mente? Es decir, chau, ya está, perdiste el día, se terminó, salió todo mal, esto no va a tener un buen final. O bien tu mente empieza a decir, bueno, está bien, hubo un cambio, vamos a adaptarnos, vamos a buscar a ver de qué manera solucionar esto, no es el fin del mundo. ¿Cuál es tu tendencia mental? ¿Por qué es importante saber esto? Porque los pensamientos condicionan mi vida. Las emociones o sentimientos que vamos sintiendo a través del día, que decimos, ay, me siento mal, ay, siento que algo me falta, o bien siento un vacío, o bien me siento alegre, me siento risueña, todo eso es producto de los pensamientos. Y esto es importante saberlo. Nosotros durante el curso de terapias holísticas lo hablamos mucho cuando hablamos del cuarto chakra. Yo percibo el mundo a través de los sentidos. Esos sentidos generan en mí una percepción y esa percepción va a generar un pensamiento. Y ese pensamiento va a generar una actitud. Esa actitud va a generar una personalidad. Esa personalidad va a terminar generando una tendencia mental. Entonces, la manera en que actúa mi tendencia mental, o sea, la manera en que reacciono, no acciono, sino reacciono cuando algo me pasa, es la forma en que mis sentidos están acostumbrados a adoptar el mundo externo. Entonces, básicamente, para poder cambiar un pensamiento, tengo que empezar a alimentar distinto a mis sentidos, que son quienes perciben el mundo que me rodean. A eso que llamamos amor, a eso que llamamos bienestar, a eso que llamamos armonía, son productos de pensamientos. Porque si yo pienso lindo, si pienso hermoso, si pienso en algo bello, mi sentimiento, el que se va a generar en mi pecho, en mi cuerpo, va a ser de gratitud, de amor, de bienestar. Si pienso en algo que me da miedo, en algo que me parece oscuro, en algo que me hizo daño, voy a empezar a sentir temor, voy a empezar a sentir pánico, voy a empezar a sentir confusión. Entonces hay que empezar a diferenciar esto de las emociones a lo elevado. Lo elevado se llega a través de la meditación y a través del amor desinteresado. Las emociones buscan un amor por interés. Te doy para que me des. Te doy y si no recibo lo que a mí me parece que está bien, me enojo. Busco hacer algo porque creo que eso me va a dar felicidad. Busco comprarme algo porque creo que eso me va a dar felicidad. Emociones, producto de pensamientos. Pienso que. Entonces, tengo que empezar a diferenciar. Empezar a notar de que ciertos estados de ánimo, ciertas emociones no se dan porque sí, se dan producto de mis pensamientos. Y para eso tengo que llegar al fondo de la cuestión, saber de qué manera pienso. Y tengo que ser muy honesto y muy honesta con esto. Si tengo una tendencia mental negativa a pensar de que todo es desastroso, todo es caótico, todo se puede terminar en cualquier momento, entonces tengo que empezar a trabajarlo. Para empezar a vivir la vida de otra manera, a que mi estado de ánimo empiece a cambiar por mí misma, no producto de lo externo. No esperar a tener mejores personas alrededor o mejor trabajo o lo que fuese para sentirme mejor. No, tengo que cambiar mi tendencia mental.
Y así mis actitudes, mi personalidad, mi entorno va a empezar a cambiar. Entonces, ¿de qué manera cambio mis pensamientos? Si no lo puedo hacer por dentro mentalmente, entonces empiezo a cambiar lo que consumen mis sentidos. Lo que consume mi gusto, que es lo que como, lo que consumo mi tacto, o sea, si estoy rodeada de mucha materialidad, trato entonces de que tener menos cosas a las que aferrarme. La que consume mi vista, qué tipo de noticias veo todo el tiempo, qué tipo de series veo, qué actitudes veo alrededor mío, tratar de consumir, que mis ojos consuman, que mi vista consuma algo que sea sano, elevado, luminoso. ¿Qué escucho? El sentido de la escucha, ¿con qué se nutre? Estoy todo el tiempo escuchando malas palabras, estoy todo el tiempo hablando mal, escuchando mal. Estoy todo el tiempo escuchando música deprimente, melancólica. ¿Qué escucho? Entonces intento escuchar mantras, intento escuchar entrevistas a grandes sabios. A través de la vista también puedo empezar a tener lectura sagrada. El habla, cómo hablo, cómo me comunico, qué no digo. Empiezo a hablar bien, empiezo a decir las cosas hermosas que las personas tienen a mi alrededor, por más que me cueste. Empiezo a decir las cosas hermosas que yo sí tengo, por más que me cueste. En cuanto al tacto, nuevamente, puedo entonces también abrazar un poco más, buscar tocarme un poco más, buscar cosas que sean cálidas, tratar de conectarme con la naturaleza. Esas son las formas en que los pensamientos inconscientemente y poco a poco empiezan a cambiar para que la tendencia mental empiece a hacerse cada vez más elevada. Entonces, las reacciones que vamos a tener ante un suceso negativo, ante un rechazo, ante una respuesta no esperada, va a ser cada vez distinta, va a ser cada vez más armoniosa. Voy a empezar a observar que mis emociones y mis sentimientos empiezan a ser de gratitud, empiezan a ser de amor, empiezan a ser de entendimiento. Y ya no se basan en una lucha interna ni externa. Entonces, querés cambiar tus pensamientos y sentís que no sabés cómo hacerlo, más allá de utilizar el pensamiento contrario, entonces empezá a alimentar distintos tus sentidos. Y sé consciente de que lo que vos llamás una emoción, que vos crees que no tiene nada que ver con tu mente, no es así. Tu mente lidera tus emociones y tus sentidos, porque tus emociones y sentidos se alimentan de lo que tus sentidos, como el agua, como la escucha, el gusto, etcétera, toman del mundo exterior. Solo a través de la meditación, solo a través de la introspección, te puedes comunicar o bien conectar con aquello que es supremo, que está más allá de la mente. Todo el resto está liderado de alguna manera, obstruido a veces o acompañado otras por la mente. Entonces, te invito a hacerte las siguientes preguntas. Primero, que detalles de cada sentido, cada uno de los 5 sentidos, cómo los alimentás diariamente. O sea, qué ves, qué escuchás, cómo hablas, qué comes, con qué te relacionás a nivel material o de personas cerca tuyo. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu tendencia mental? ¿Cómo tendés a reaccionar cuando llega una noticia, sea positiva o negativa? ¿Cómo tendés a reaccionar? ¿Qué pensamiento se produce en tu mente por primera vez? Y la tercera pregunta es, ¿cómo empezarías entonces a alimentar tus sentidos para que tu tendencia mental se vuelva más positiva? Por último, te dejo una pequeña respiración que te va a ayudar a hacer este ejercicio y a hacer que la mente se apacigüe para cuando estés lleno de confusión o lleno de pensamientos negativos.
Para esto te vas a sentar cómodo, cómoda. Llevas la mano derecha al ombligo, mano izquierda al pecho. Cerrás los ojos y vas a buscar inhalar, exhalar por nariz hacia tu ombligo. Inhala, se expande. Exhala, se contrae. Observa como si tuvieses un tubo que va directo de la nariz hacia tu ombligo. La mano del pecho permanece quieta. La mano de tu ombligo es la única que se mueve. Repetís durante 3 minutos esta respiración y vas a ver que tu día cambia. Tus procesos mentales cambian. Tus respuestas también. Deseo entonces que te hagas estas preguntas, que empieces a observar cuál es tu tendencia mental y que empieces a darte cuenta que podés cambiarlo, no es imposible. Te dejo un abrazo enorme. Om Shanti Shanti Shanti.